Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema que es muy importante. Es muy importante porque es muy frecuente que uno escuche a través de esas personas que están viviendo diferentes situaciones, que nos escriben, que nos envían mensajes, que están viviendo situaciones complejas, sobre todo en temas de relación de pareja. Una frase que escucho uno frecuentemente es: yo no entiendo por qué, a pesar de lo que estoy viviendo, no logro tomar una decisión de separarme, de construir una mejor vida, de estar mucho más tranquilo o más tranquila. Para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial, una persona experta en este tipo de conocimiento, una mujer que tiene una preparación encima muy grande de muchos años y que además es formadora en todo el tema de constelaciones familiares, entre muchas herramientas más que comparte de manera frecuente con todos sus alumnos. Ana María Manzano, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida nuevamente a este canal, a esta su casa. Encantada de estar contigo, que estás también en este servicio de comunicación, de expansión, de hacer llegar a tanta gente, tanta información que tenemos para ayudar. Sí tenemos muchas herramientas para ayudar. Gracias. Quisimos titular este encuentro con algo que indudablemente llama la atención de todos, porque cuando decimos sígueme maltratando, pero no me dejes, estamos hablando de que uno diría cómo poder comprender a Ana María, cómo poder entender. Cuando una persona está siendo, entre comillas, víctima de infidelidad, de maltrato, de abuso, de ofensa, daño de dignidad, y a pesar de eso, de estar viviendo una situación como esa, el hecho de que una relación termine le causa un sufrimiento mayor. ¿Qué podemos ir aprendiendo? ¿Qué tenemos que ir entendiendo? Y también al mismo tiempo, ¿qué puede hacer una persona si puede estar viviendo una situación como la que aquí planteamos, Ana María? Pues ahí, digamos, esto está dentro del tema de lo que son las adicciones. ¿Por qué las adicciones? Las adicciones no solamente es el cigarrillo, el alcohol, la comida, el trabajo mismo, también se puede convertir en una adicción. Decimos que la dependencia afectiva también tiene toda esa estructura y toda esa connotación de adicción. ¿Por qué? Porque algo que en un momento dado de la historia de la vida de la persona fue útil, fue bueno, se convirtió en algo dañino para la persona. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Yo siempre digo que estamos a destiempo. El objeto que me produce la adicción satisface algo en mí, pero estamos a destiempo. ¿Por qué? Porque para nuestra mente inconsciente, para nuestro ser inconsciente, nuestra conciencia, el tiempo no existe. Entonces hay una programación, un evento que se quedó en el pasado, programado porque hubo circunstancias que lo hicieron que lo viviésemos de una manera inesperada, dramática, sin solución y vivido en el más profundo silencio, o sea, que nadie sabe cómo yo puedo vivir un evento o una situación. Eso se llaman conflictos programadores en nuestro pasado. Entonces se instala un programa en las células a través de la emoción que sentimos en un momento específico. Si, por ejemplo, en un momento específico, esta persona que vino a mi lado en un instante vino a resolver algo, cuando esta persona lo más lo necesitaba, digamos que todo lo que ella quería quedó impregnado en el vínculo, en el lazo que hizo con esa otra persona. Entonces, cuando la persona está en relación con el otro, no es el otro el que me hace falta, es lo que la persona despierta en mí, es lo que la persona alimenta en mí, es lo que la persona nutre en mí. Entonces, yo lo que quiero de la persona es eso que me da. Por eso es que la persona, en un momento de la relación, lo que recibe es tan grande y tan importante para ella que todo lo demás lo borra. Para todos los demás es, digamos que no estar sin esa persona es peor que el problema que me pueda traer. Entonces, el sufrimiento que va a tener la persona sin ese vínculo es peor a estar dentro de una situación difícil
o dolorosa. Entonces, la persona puede soportar golpes, soportar maltratos, soportar infidelidades, soportar todo lo que tú mencionaste antes, pero no me dejes, justamente es porque lo que ella satisface que con la presencia de esa persona es más grande que todo lo demás para esa persona. Y es una, digamos, lo que hace nuestra mente es una distorsión de la realidad, porque no hay algo mejor que eso, porque en el pasado, en un momento dado en la vida de esta persona, cuando vivió ese evento tan doloroso, ella se sintió vacía sin eso que le hizo tanta falta. Y si esta otra persona te da un poquito de eso que la persona necesita, para esa persona va a ser mucho. ¿Ok? Por eso es que decimos que nadie está en la cabeza del otro, nadie está en el mundo del otro. No sabemos lo que satisface a esta persona, eso, esa convivencia, ese vínculo. Para trabajar, estoy hablando de una persona, pero igualito sucede cuando la persona está en contacto con el cigarro, con el alcohol, con la droga, o sea, con cualquier, la comida, a eso a lo que yo soy dependiente, a lo que no puedo dejar, a lo que no le puedo poner un límite, a lo que no le puedo decir que no, o sea, a que no le puedo decir ya, hasta aquí. Puedo ponerle un stop, porque en el pasado hubo una carencia muy profunda de algo y esto que llega me va a satisfacer esa carencia. Entonces, si vamos a hablar de una palabra, hablaríamos de esa palabra carencia. Y en esa carencia, por ejemplo, si es una adicción al trabajo, la persona va a buscar trabajo, 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 porque es de dinero, es económico y con eso satisface una carencia económica. Pero si es un abandono, si es la soledad, si es no estar con alguien o ser amada por alguien o estar en relación con alguien, porque fue abandonada cuando niña, por la madre, por el padre, y aunque hayan vivido con su mamá y su papá toda la vida, se puede sentir, uno de los miembros de la familia se puede sentir abandonado por ellos, bien sea porque tiene preferencia por uno de los hijos, o porque a este no lo mira lo suficiente, o no le da lo suficiente, y todas estas cosas que suelen suceder en muchas familias, ¿ok? Lo que es cierto es que la persona se va a sentir en la necesidad de llenar los vacíos que tiene en su vida. Y esta otra persona que llega, ¿verdad? Va a llenar un poquito ese vacío. Pero ese poquito que llena del vacío va a ser suficiente para que la persona no quiera soltarla. Porque lo que esta persona le da, cree y siente que nadie más se lo puede dar. Y lo peor es que nadie le va a dar nada a nadie. A la final, quien se lo tiene que dar es uno a uno mismo. Entonces, generalmente hay una desconexión de nosotros, hay una desconexión de nuestras propias necesidades. O sea, no sabemos lo que necesitamos, no sabemos qué el otro, qué es lo que estoy pidiendo del otro, y por lo tanto no sé cómo satisfacerme yo eso que necesito del otro. Y esa es la causa en líneas generales de lo que es una dependencia afectiva. Y eso es muy común, Ana María, porque lo escucha uno constantemente con las personas que le escriben a uno contando su historia. Ujú. Dicen que tienen una relación muy mala, que una relación tóxica, y yo les pregunto, ¿y hace cuánto tiempo? No, de toda la vida. Entonces uno se pregunta, ¿cómo durante 20 o 30 años uno puede sentirse no amado, no querido, no respetado, viviendo un estado de angustia de manera constante, pero aún así, de estar viviendo algo como eso, no se da el paso para poder conquistarse a sí mismo? No se lo da, como te digo, parece asombroso, pero Claro, lo es. Es que tú lo dices y se oye asombroso, pero cuando llega a mí, por ejemplo, a consulta, al dependiente, porque el que viene a consulta es el dependiente, no el que domina, claro. no el dominador, sino el dependiente. Y hay que mirarlo con mucha, digamos, compasión,
y con mucho amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa persona está en un estado donde él necesita del otro y justamente se siente que no tiene los recursos, se siente generalmente incapaz, impotente ante el hecho de que no se puede satisfacer por sí mismo sus necesidades. Y muchas veces quieren cortar el vínculo con la otra persona, pero ya después de muchos años, tú dices que mientras más años es peor. ¿Por qué? Porque después, alrededor de esa persona, la persona hace su vida, monta su estructura, y es una estructura que es cómoda, que le satisface en muchos aspectos, porque ya después que se da la relación, que empiezan a suceder las cosas, tú le vas viendo los beneficios de la relación. Por ejemplo, la persona es adicta a una relación, esta persona a la que es adicta se va de viaje 3 meses y a los 3 meses regresa. Y cada 3 meses se va, pero 3 meses se queda sola. Y los 3 meses que se queda sola es suficiente para tolerar el mes que está con la persona. Así sean golpes, así sean maltratos, así sea lo que sea. O sea, no hay un parámetro que te diga esto o aquello. No, cada persona es única. Entonces, la persona hace su vida alrededor de eso. Una vez tuve un caso, vamos a hablar de casos reales. Ajá. ¿Ok? Una vez tuve un caso de una chica que me llega porque ella quiere pareja, pero las parejas que le llegan son hombres casados. Ella no quiere tener una relación con ningún hombre casado. Ella es lo que me dice, ¿por qué siempre las parejas que me llegan son casados? Entonces, cuando buscamos o cuando busco su historia y le pregunto, pero ¿quién ha vivido así en tu sistema de familia? Y ella baja la cabeza, o sea, como con vergüenza. Entonces ella me dice, es que mi mamá y mi papá, o sea, mi mamá es la amante de mi papá. Tienen 30 años como amante. Y ella tiene una hermana que también ya tenía una relación con un hombre casado. Entonces, mi mamá está feliz en esa relación. Entonces, yo lo que quiero es resolver lo mío porque yo no quiero una relación así, yo quiero ser la esposa, no quiero ser la amante. Pero mi mamá tiene 30 años en esa relación, entonces ella me preguntaba eso, ¿por qué no lo dejan vivir? Y digo yo, algún beneficio tiene que tener ella allí y ya los 3 miembros de la relación se acostumbraron a eso. ¿Ok? Entonces, lo que es interesante fue cuando la esposa del papá muere y llega ella después a otra sesión, a consulta, y me dice, vengo con una crisis horrible. Digo, ¿qué pasó? La esposa de mi papá muere y ahora mi papá se va a quedar solo en la casa con uno de los hijos que vive con él. ¿Ok? Pero yo en un primer momento me puse muy feliz porque ahora mi papá se va a poder venir a vivir con mi mamá. ¿Ok? Pero resulta que mi mamá le ha dicho a mi papá que no, que él, como, como toda la vida ha sido, que si ella hubiera tenido otra intención de que eso hubiese cambiado, hubiese hecho algo para cambiarlo, pero que ella estaba muy bien como habían vivido y no quería cambiar eso. Que se quedara como visitándola 2 veces por semana, que ella lo atendía, 2 veces a la semana, 2 veces a la semana le hacía su comida y todo, y su presencia en la casa 2 veces a la semana, pero que ella estaba muy ocupada con sus otras cosas, ¿verdad? Para atenderlo todos los días de la semana. Entonces tú dices, eso es loco, eso es absurdo. No, eso es de cada persona, eso es de cada quien. Las personas se acostumbran y hacen su vida en función de eso. Entonces hacen beneficios secundarios de tener una relación X, Y, Z, como la que cada quien viva. Y ahí hay tonalidades diferentes. Una vez, por ejemplo, me llegó otro caso de una mujer que llega y me dice, tengo un problema
porque nada más tengo una pareja, ¿cuál? Y nada más la tolero 3 días a la semana. Él vive en su casa y yo vivo en la mía. Yo voy a su casa y estoy 3 días con él, pero a los 3 días ya yo me quiero venir a mi casa. Ella se va para su casa, está tranquila y después la pareja le dice te voy a visitar, ok, ven a visitarme, la pareja llega y nada más puede estar 3 días. Al tercer día le dice ella, te vas, ya no te soporto, no te soporto más de 3 días. Y tú dices, ¿cómo pueden vivir así? Y era una pareja. ¿Por qué ella va a la sesión? Ella va a la consulta porque ya la pareja le está diciendo o le está pidiendo que por favor ya no quiere estar así, pero la que está feliz de estar así es ella. Entonces hay una parte que es la que nosotros no generalmente no miramos. ¿Okay? Tú ves la dependencia de la otra persona, pero pregúntate, ¿esta persona está viviendo eso? ¿Y en qué se beneficia de eso? Claro, claro. Esa es la pregunta, el Porque beneficio. esa es la pregunta. No, vemos lo que está afuera, vemos el maltrato, vemos las infidelidades, vemos que pasan los años y siguen allí, pero ¿en qué te beneficia? Una vez también me llegó una paciente y le decía, cuando estaba en consulta, ¿por qué no te separas? Porque venía con el sufrimiento. Nosotros tenemos que investigar qué es lo que hace que la persona no le impide dar ese paso. Claro. ¿Ok? Bueno, es que yo estoy casada, mi esposo tiene un amante, tiene un amante de hace mucho tiempo, él dice que no la va a dejar, pero él se encarga de la casa, ella no trabaja, ella no trabajaba, él es el que proveía toda la casa, el colegio a los 3 hijos, la universidad, y dice, tengo una que ya está saliendo de la universidad, pero tengo otro que va entrando y tengo otro apenas que va a entrar al bachillerato. Y yo no puedo separarme, sino hasta que después que se gradúen los hijos. ¿Ok? Entonces, tú dices, ella vive todo ese maltrato, pero tiene un beneficio. Ella dice, Claro. no puedo hacer esto por esto. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que podemos hacer como terapeutas es ayudar a que la persona se dé cuenta de cuál es el beneficio que obtiene de estar allí. Cuando la persona se da cuenta del beneficio, va a poder tomar decisiones conscientes de por qué quedarse en una relación así o de alejarse de esa relación. Lo que es importante cuando en el trabajo terapéutico hay personas que vienen y dicen, es que no sé por qué no lo dejo. Y ahí es diferente. Buscamos a veces beneficios y este beneficio no, y esto no, y esto no, y esto no. ¿Okay? Y a veces son historias transgeneracionales, repeticiones de las historias de la familia, donde la persona se acostumbró, o las mujeres de la familia, casi todas se acostumbraron a vivir en una relación triangular. O tienen que estar compensando la historia de la abuela, los abuelos, de la vida, y es una repetición generación tras generación. Entonces allí vemos que el conflicto no solamente es de lo que vive en su vida presente, sino en su vida transgeneracional de la familia, de la historia que viene de la familia. Y también, por supuesto, hay que darles herramientas para que se puedan ayudar. Pero vamos a decirlo así, eso se hace con mucha compasión, con mucho amor, con mucho guante de seda, ¿ok? Y sin, evitando toda la crítica, porque lo que tenemos que saber es que esa relación la mantiene la persona por algo. Los dos incluso, tanto la víctima Sí, como el claro, los perpetrador, dos. Claro, ninguno de los conservan dos son la felices, relación. claro, y se quedan en la relación. Ujú, ujú. Se quedan porque les da miedo, entonces hay que trabajar los miedos. Les da angustia, hay que trabajar las angustias. El miedo a los... Entonces, cuando hablamos de miedo, es miedo a la soledad, es miedo a la carencia económica, el miedo incluso a empezar de nuevo. Y después, entonces, están, y si no consigo a alguien, o si el que viene es igual que este, entonces hay
creencias que hay que trabajar. En las mujeres, por ejemplo, todos los hombres van a ser iguales, entonces no me voy a conseguir uno diferente, porque todos son iguales. Entonces, si la mujer tiene la creencia de que todos los hombres son iguales, nunca va a hacer nada por conseguir otro tipo de hombre en su vida. O si es un hombre, otro tipo de mujer en su vida. Hay otras que dicen, es que ya todos los hombres buenos están casados o todos los hombres perfectos, eso no existe. No hay hombres perfectos. Yo digo, todos somos perfectos. Cuando nos relacionamos con el otro, esa relación de pareja es perfecta para esa persona. Claro. ¿Por qué? Porque detrás está toda la historia que hace que la relación se sostenga, sobre todo por encima de tantos maltratos. Hay personas que dicen, no tuve el apoyo de mis padres, no tuve el apoyo de nadie, esto es lo único que me merezco. Entonces hay un desmerecimiento muy grande, una culpa muy grande porque no se merece algo bueno ni algo bonito en su vida. Entonces siguen siendo creencias. Entonces a nivel terapéutico hay mucho trabajo que hacer con esta persona. Ana María, yo pongo dos escenarios. Pongo dos escenarios para ir Ajá. complementando el ejemplo que estamos trabajando. Un escenario es la persona que dice, sí, yo sé que me maltrata, yo sé que no es la persona más linda del mundo conmigo, pero lo acepto porque mi beneficio, que es la comodidad o los lujos o el carro, la casa, pues los tengo y ya, y me quedo aquí. O existe otro escenario, y el otro escenario es la persona que dice, yo quisiera, así me toque dormir debajo de un puente, dormiría debajo de un puente, pero no soy capaz de dejarlo. Yo quiero terminar con esta relación. Ahí hay dos escenarios que son completamente distintos. Dos escenarios que uno diría, ¿qué le podríamos decir, Ana María, a la persona que dice, yo quisiera salir de esta relación, yo quisiera construir un futuro completamente distinto, pero no soy capaz? ¿Qué tendría que hacer? Que tendría que buscar ayuda terapéutica. Ajá, ¿Por qué? Porque en la ayuda terapéutica hay que mirar justamente lo que te mencioné antes sobre las creencias. claro. ¿Cuáles son las creencias? Porque una cosa es, yo tengo una creencia, Ajá, que he visto un montón de gente en consulta. Entonces, mira, si tú no tienes algo, aunque digas que lo quieres y no lo tienes, es porque no lo quieres. Lo que tú tienes es porque eso es lo que tú piensas que te mereces y no más. ¿Ok? Entonces hay una historia de merecimiento, que Louis Hayes hablaba muchísimo sobre merecimiento, y hay creencias de que más de eso no hay para ti. Entonces, la base de las creencias de la persona hay que trabajarla, porque hay creencias que son conscientes. Tú puedes ser consciente de una creencia. Pero, ¿qué es eso que tú haces? Que quieres algo y no se te da debido a que hay creencias que son inconscientes, que tú no sabes que tienes esa creencia. Entonces, cuando yo le digo a la persona, si tú quisieras algo, de verdad, tú lo tendrías. Ay, no me digas. claro. Pero tú no lo tienes porque no lo quieres, pero no lo quieres inconscientemente. Lo quieres conscientemente. En tu Ajá, cabeza tú dices, yo quiero. Pero hay una parte de ti que dice, no lo quieres. ¿Por qué? Porque si tú logras eso, es peligroso, eso no existe, eso no es posible, eso es mentira, eso ya. Entonces están todas esas otras cosas que tú no sabes que están ahí, que no sabes que tus pensamientos y tus ideas son creadoras, que, que la comprensión que tus emociones crean tu vida. Uno de los grandes errores que tenemos es justamente eso, que no nos creemos que nosotros somos los creadores de nuestras propias circunstancias. Por eso hay tanta cosa que parece metafísica, que parece, no, pero a veces yo le digo a la persona, no te quedes con ese lado metafísico mágico.
sea, vamos a los hechos concretos, vamos a practicar para que tú te des cuenta. Entonces las sincronicidades existen. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un fondo verde en mi pantalla y tú tienes una camisa verde. ¿Ok? Tú tienes un sol con una luz y la mariposa tiene luces allí blancas. Y tienes tonos anaranjados y la mariposa está con tonos anaranjados. ¿Ok? Tienes un cielo azul detrás. Mi camisa tiene un cielo azul, es azul. O sea, ¿nos pusimos de acuerdo? No, pero tenemos un escenario que por sincronía nos atrae, porque tú escogiste unos ciertos colores y yo estoy escogiendo y yo estoy aquí con unos ciertos colores, en diferentes, acomodados en diferentes imágenes, pero están ahí. Los podemos ver si observamos bien. Entonces, si nosotros podemos agudizar nuestra observación de lo que pasa en nuestra vida, nos podemos dar cuenta que nosotros creamos de verdad nuestra vida. Somos creadores de eso. Y de eso es de donde estamos desconectados. Entonces, cuando decimos que hemos atraído a una persona que nos maltrata, tenemos que buscar qué es lo que hace dentro de ti que tú atraigas ese tipo de persona. Entonces hay creencias, hay vibraciones, hay historia que hace que todo eso se conjugue y tú envías una señal al universo y atraes lo que tú tienes en tu mente inconsciente. Porque nos olvidamos justamente de que nuestro cerebro emite señales electromagnéticas, así como se detectan la señal por satélite, ¿verdad? De esta energía que nos permite estar en comunicaciones, estando en dos países distintos, ¿ya? Sí funciona también nuestra mente. Y eso es lo que no podemos hacer creer que es verdad para nosotros. A veces vemos esas cosas fantásticas que le suceden a los demás, pero la persona cree que es imposible para ella. Ay, eso no es para mí. Es que el día que repartieron a todos los hombres buenos, yo no estaba en la lista. Yo llegué tarde, o llegué esto, o llegué aquello, dicen las mujeres, o los hombres con las mujeres. Todo es un sistema de creencia total. Y de eso yo estoy convencida. Eh, tú tienes algo adentro y tú lo replicas. Y a veces la persona no se da cuenta. Por ejemplo, cuando te has mudado de varias casas o de varios países, ¿verdad? Y cambias de un sitio a otro y tú tienes una estructura dentro, tú vas a buscar a donde quiera que vas y vas a crear esa estructura, no importa dónde estés, así sea en una habitación, ahí metes tu casa completa. Y la vas a colocar con todo lo que tú crees. Y generalmente es con el patrón con el que hiciste la primera casa, con el patrón que tú tienes de cómo es una casa. O qué debe haber en una casa, o cómo debe estar arreglada y organizada una casa. Por ejemplo, para que veas cosas materiales y la persona no se da cuenta de eso. Pues, y te mudas y cuando vienes a ver y te acuerdas cómo tenías tú la posición de tu cama, de tu casa en la anterior. Estás en una casa nueva, en un país nuevo, diferente, y estás replicando aquello que tenías allá aquí. ¿Okay? Con los inmigrantes, ¿qué pasa? O sea, ¿de verdad tú dejas toda tu comida atrás? Es mentira. La persona no dice, si no hay mi comida, no como lo que consiguen en el otro país. Y al poquito tiempo lo ves cocinando como cocinaban en su país. Y siguen comiendo la misma comida de su país porque se la siguen preparando ellos mismos. Pero si te tocara verdaderamente no cocinar, no prepararte tu comida, no hacer tus compras, sino aceptar lo que hay a donde vas, sería otra cosa distinta.
pero siempre vas a tratar de transformarlo a tu manera. Ese tratar de transformarlo a tu manera es lo que nos dice de que lo que nos llega a nosotros, lo que atraemos a nosotros, es lo que se parece a lo que está dentro de nosotros en nuestra conciencia. Y por eso hacemos un replique afuera. Claro, por eso retomando sus palabras, Ana María, usted habla de esa sincronicidad y habla de la pareja perfecta. De la pareja perfecta es lo que nosotros atraemos o lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, a pesar de que nos parezca Es, lo peor de lo peor, es lo es que se requiere para nuestro crecimiento. exacto. Cuando yo hago, por ejemplo, constelaciones familiares y trabajamos el tema de la pareja, yo les digo, la pareja que atraemos nunca es por amor. Bert Hellinger habló del amor a segunda vista, después de tercera vista, después a cuarta vista, después a quinta vista. ¿Quién aprueba una relación de pareja? ¿Quién hace que te dé las mariposas en el estómago? Es la historia que trae el otro. Entonces, eso te hace que te den esas maripositas y después diga, "Ah, estoy enamorada". O sea, ¿ese es amor realmente? No, ese es. El otro tiene una parte de la historia que tú necesitas y que necesitan juntarse para que los dos puedan cumplir algo. Entonces a veces me dice, ay, Ana María, tú no crees en el amor. Digo, en este amor, mientras estemos aquí, así como decía Bergelinger, verdaderamente no. ¿Por qué? Porque nos atraemos. Ojo, no, no significa que no te Claro, guste. Es que tú claro, dices, claro. pero ¿por qué me gusta? Y a veces tú ves las parejas disparejas y tú dices, ¿y qué le vería? Y ella tan bonita, y míralo a él, y él tan bonito, y mírala a ella. O sea, ¿por qué somos tan dispares físicamente? ¿Ok? ¿Y qué hace que me atraiga? ¿Qué hace la historia que trae el otro? Es un mundo que trae el otro. Es, digamos, una vibración que se conecta con algo. El otro trae algo que yo necesito, ¿verdad? Y yo le doy al otro algo que el otro necesita. Y hacemos la pareja perfecta. Siempre es la pareja perfecta. ¿Ok? Yo siempre le digo a la persona, este hombre que me tocó, esta mujer que me tocó, yo, a ver, vamos a ver la historia. Una vez, un caso real, tengo una pareja así. El hombre y la mujer sabían que no se toleraban, pero seguían juntos, dormían juntos, tenían sexo, o sea, en la misma casa, tuvieron los hijos. Y los dos decían, yo sé que esta no es la mujer. Ella decía, yo sé que este no es el hombre, pero no nos podemos separar. ¿Qué es lo que hace que no nos podamos separar? Entonces, claro, llega y yo empiezo a armar su árbol genealógico y yo les pregunto, ¿cómo se conocieron? Entonces él me dice, la conocí por Facebook. Se conocieron por Facebook, se enamoraron por Facebook, después se conocieron personalmente, después. Entonces le digo yo, ¿qué te llamó la atención cuando viste su nombre en el Facebook? Y me dice, justamente su nombre, y no sé por qué me llamó la atención. Empezamos a buscar hacia arriba y resulta que tenía una bisabuela que se llamaba exactamente igual que la esposa, los dos nombres, primer nombre y segundo nombre. Y él no lo sabía. Cuando yo le digo, me vas a buscar esta información de cómo se llaman todas las abuelas y bisabuelas de tu sistema familiar. Cuando él consigue que esta bisabuela había tenido una tragedia amorosa en el pasado, en su vida pasada, ¿ok? Y que esta mujer había sufrido mucho por un hombre en esa época, y se llamaba exactamente igual. Y él, cuando ve el nombre, tengo que compensar a mi abuela de tanto sufrimiento. Ellos no se aceptaban, no se maltrataban, sino que simplemente sentían, no, no es mi hombre, no es mi mujer, nos queremos separar. Sabían que no se amaban, que estaban allí y que querían separarse y no podían, no lo lograban.
¿ok? Hasta después que hicieron el trabajo. De reconocer porque es que él sentía la necesidad de que a pesar de que no era, él la tenía que proteger, la tenía que ayudar, la tenía que estar ahí con ella. Y ella se quería ir de eso, pero era demasiado que le daba, o sea, él creó lazos después que impedía que ella lo dejara. Y él tenía el lazo que hacía que ella estuviera ahí. Y trabajamos nada más al lado de él y fue suficiente para que ellos pudieran tomar una decisión. Porque a veces también decimos, hay personas que resuelven cosas para quedarse juntos y a Claro, veces claro. se resuelven cosas para poderse separar. Porque hay personas, hay parejas que a veces no se pueden separar a pesar de que es muy maltratadora la relación. Sí, vamos entendiendo que todo, nada en la vida, Ana María, sucede por casualidad. No hay un propósito de encontrarnos, un propósito, como usted bien lo dijo hace un rato atrás, esa sincronicidad que tenemos en la vida de atraer a nosotros esa pareja que seguramente, o esa persona que seguramente, porque es que es muy curioso lo que, como lo hemos venido conversando, ¿no? Yo no puedo, no lo soporto, no lo aguanto, pero no se vaya. ¿Ah? Y es una constante, es muy frecuente. Muchas veces el hombre con la mujer o viceversa, porque no es Ujú. solamente el lado de la mujer. Y cuando aquí vamos entendiendo poco a poco que aquí atrás hay muchas cosas que tenemos que empezar a descubrir. Por eso el acompañamiento terapéutico es tan importante para poder encontrar de dónde viene ese origen que no me permite a mí tomar decisiones, que tampoco me permite ser feliz porque vivo en estado de frustración constante, pero tampoco el valor suficiente para decir, ya aprendí lo que tenía que aprender, ahora voy a construir una vida diferente. A veces es que la persona no se cree que haya una vida diferente. Entonces hay dos aspectos en la terapia. Primero, sanar el dolor de lo que está viviendo con la persona. O sea, poder reconocer y aceptar que el otro tiene su propia historia y que el otro, porque hay un tema que no hemos tocado, el otro no va a cambiar. Muchas veces llegan a la persona, a la consulta y le digo yo, pero ¿por qué no te separas? Es que yo estoy aquí porque yo tengo la esperanza que el otro cambie. ¿Ok? Yo con mi amor voy a hacer que el otro cambie. Mi amor es suficiente para los dos y no es así. Entonces, hay algo que dice, yo quiero hacer cambiar al otro. Tengo que poder cambiar al otro. Y tenemos que sacar de la ilusión de que el otro va a cambiar porque tú te sacrificas por el otro. No, la otra persona no cambia por tu sacrificio. La otra persona va a cambiar cuando tome conciencia, ¿verdad? Que es un cambio para sí mismo, no en función del otro. O sea, eh, tuve una vez una pareja que yo le decía, ¿y qué le pedías tú de, por ejemplo, ay, no, que mi esposo dice, ay, cariño, no tengo dinero para hacerte un regalo para el Día de las Madres? Entonces la mujer le decía, no te preocupes, mi amor, yo no quiero económico. Lo único que yo te voy a pedir es que no bebas ese día, que no tomes licor ese día. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, tú crees que el otro, y después venía a la sesión y digo yo, ¿y de verdad te complació? Dice, no, ese día fue en el que más bebió y no te cuento la que trajo y lo que hizo y todo lo demás. Es que ni siquiera en eso me puede complacer, porque le estás pidiendo que haga algo, ¿verdad? Que él, esa persona no lo va a hacer para complacerte a ti. Un día va a dejar de beber, pero cuando siente la necesidad por sí mismo de beber, de dejarlo. Pero no lo va a hacer por ti. ¿Por qué? No es que la persona ni siquiera, porque también he visto a la otra persona, no es que no la quiero, es que hay algo que me impide o que no puedo evitar, ¿verdad? Dejarlo de beber. No es porque no la quiero, es que ella me está pidiendo algo imposible, ¿ya?
Tuve después otra pareja. Cuando los ponemos a hablar, a la pareja, cuando el hombre viene y le dice a ella en una terapia de contención de pareja, y él le dice a ella, es que no te puedo complacer. Y fue la única forma, o sea, cuando ella de verdad sintió que el hombre le estaba diciendo, es que no te puedo complacer, no puedo, no es que no quiero, es que no puedo, no sé, no puedo complacerte, no puedo, no está en mí darte lo que tú me estás pidiendo. ¿Ok? Allí fue cuando ella lo pudo soltar, allí fue cuando se pudieron separar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta y aceptaron que el otro está en una imposibilidad, que el otro no va a cambiar, que el otro no va a dejar de pegarte, que el otro no va a dejar de beber, que el otro no va a dejar de ser infiel, que el otro no va a dejar de querer a su mamá, que el otro no va a dejar de querer al trabajo. O sea, estás pidiendo que el otro cambie para que tú puedas ser feliz, si el otro cambia. Y ahí está uno de los grandes problemas de las relaciones adictivas, porque la persona se queda esperando que el otro un día cambie. Y resulta que ahí se te van 10 años, 20 años, 30 años, una vida completa. ¿Ya? Y por supuesto lo que te decía al principio, vas creando una estructura donde vas a llenar un montón de beneficios, donde vas a obtener un montón de beneficios que cuando llegas a una cierta edad, la persona no ha vivido como ha querido. Entonces la terapia nunca va a estar enfocada hacia el otro, hacia el que hacia el que ejecuta el maltrato. La terapia siempre va a estar enfocada hacia la persona que lo está viviendo para que pueda conseguir su autonomía y su propia libertad y que pueda conseguir imaginarse un camino de vida distinto totalmente. O sea, que se pueda de verdad conectar a algo que es posible para sí. El resto no, no lo va a vivir. Digamos, ¿qué sentido tiene para la persona la vida? ¿Qué sentido va a tener para ella la vida? ¿Cuál es el valor que se da a su propia vida? Si la persona no siente ese valor por sí misma, no se va a respetar a sí misma, no va a hacer que el otro la respete. Siendo hombre o mujer, no importa. Para los dos lados. Entonces, hay que ayudar a la persona a que recupere su propia autonomía, que recupere su propia libertad, que el otro no es el que le va a llenar sus necesidades, que el otro es el que no es el que va a satisfacerla ni la va a hacer feliz. Por ahí hay un dicho que dice, somos dos personas felices para vivir juntos, no necesito a otro para que me venga a ser feliz, necesito al otro para compartir nuestra felicidad. ¿Ok? Entonces, generalmente hay una dependencia porque el otro le da algo que la persona necesita, bien sea conscientemente o bien sea inconscientemente. Ahora sabemos que la mayoría, eso sí te lo aseguro, Cristian, la mayoría lo hace de manera inconsciente. A veces ni siquiera sabe que hay un beneficio detrás, que algo está pasando que verdaderamente se sale de su propia conciencia, por los dramas y los traumas que pudo haber vivido con su propia familia desde la niñez, o los dramas que pudo haber vivido los ancestros, los abuelos, las abuelas, los demás atrás hacia el pasado. Y se crea una estructura y un sistema de creencias que hace que la persona reaccione con eso. Y pasan los años, 10, 20 años, Ana María, cuando de pronto Hasta deciden 50. buscar, claro, muchos años, y de pronto acuden a una persona profesional, un terapeuta profesional que le pueda ayudar, descubre muchas cosas, empieza a entender muchas cosas y la vida empieza a tornarse completamente distinto. Cuando la encontramos también
sentido a lo que, lo que hemos tenido que vivir o lo que decidimos vivir de manera inconsciente. Cuando se le encuentra un sentido, muchas cosas también empiezan a cambiar. Claro, porque la persona le va a conseguir un sentido a lo que está viviendo y le va a conseguir un sentido a una nueva vida. O sea, ¿qué es lo que voy a dejar atrás y hacia dónde voy a ir? Tienen que ver las dos cosas. ¿Qué dejo? ¿Qué estoy dejando atrás? ¿Ok? ¿Y hacia dónde voy ahora? Por eso que necesitan, de verdad, un guante de seda para poder transitar el camino. O sea, necesitan mucho apoyo, realmente. Las personas que nos están viendo de igual manera, ya nos quedan claro muchas cosas. Uno, que es muy importante, a veces cuando vemos en la pareja ese enemigo, ¿no? Porque lo podemos catalogar en ese nivel, Ana María, y resulta que esa persona simplemente su propósito es llegar a nuestra vida, producto de que con esa sincronicidad que funcionamos nosotros, nos atraemos unos con otros para poder entender algunas cosas que tenemos que solucionar. No para que Ujú. nos cubran nuestras necesidades, sino yo lo diría, no sé si usted esté de acuerdo, Ana María, para que ponga a flote las necesidades que yo tenga, porque lo que termina Sí, haciendo las hace visibles, ¿no? claro. Por ahí hay dichos que dicen, mi pareja es mi espejo o es mi proyección. Por ahí hay dichos que dicen, para saber lo que hay dentro de mí, miro al otro. Pero eso también tiene sus limitaciones y hasta cierto punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también depende de las edades, también depende del crecimiento, también depende de la experiencia de vida que se va teniendo. Eh, este, digamos, estas canas, como dicen por allí, ¿verdad? Son, son más de viejo que de diablo, como dice por allí. O sea, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la experiencia de la vida va a hacer que tú, lo que es importante hoy en día, cuando tenías 30 no va a ser lo mismo. Y hay prioridades en la vida. Entonces, para una madre de familia que tiene los niños pequeños, la prioridad son los hijos pequeñitos, necesita el sustento, el apoyo para sacar a los niños adelante. Y si eso depende de esta relación de pareja, se va a conservar allí el tiempo que sea necesario. Por eso es que te digo que cada caso es un Claro, mundo, es que muy cada caso diferente, claro. es único, que cada caso es muy particular, que hay diferentes motivos por los que una persona se queda dentro de una relación. Y Pero eso es lo siempre que hay un se... beneficio, esa sí es una constante, ¿no? Hay un Eso sí, beneficio. De algún consciente o tipo. inconsciente, de algún tipo, pero lo hay. Entonces hay que cambiar el programa que hace que la persona atraiga ese tipo de persona. Porque si se necesita resolver algo del pasado familiar y la persona, como te decía antes, tenía una deuda, había una deuda que un hombre tenía que devolverle a la abuela, compensar el maltrato que recibió en una relación de pareja. Entonces él se consigue a una mujer con el mismo nombre de la bisabuela y va a compensar todo lo que vivió esta bisabuela, pero esta mujer no es aquella. Se llama igualito, pero no es aquella. Entonces aquella recibe todo eso y eso no es lo que ella quiere. Lo que me das no es lo que yo quiero. Lo que me da no es lo que yo necesito, porque el otro no le puede dar lo que necesita. ¿Eh? Entonces, por eso no logra estar bien en la relación de pareja. Claro, y como usted bien lo dice, Ana María, hay momentos en que el descubrimiento de ese origen hace que la relación pueda sanarse y pueda continuar, pero en muchos casos también simplemente muestra que había un propósito, eh, resolvemos esto ya y la pareja continúa en su vida. No podemos sentir que eso sea un fracaso, sino simplemente parte de un No, aprendizaje y parte de una experiencia que se tiene que vivir. Porque en hay las personas que relaciones, no se separan pensando en eso, ¿no? Yo no, cómo en voy las a fracasar. relaciones, ¿Mm? mm, allí tienes que ofrecer las dos manos. Yo siempre les digo, mira, aquí está una mano que te puede ayudar a que continúen en la relación. Y esta otra mano que te puede ayudar
a que salgas de la relación. ¿Con cuál Claro. quieres? Porque el terapeuta está al servicio de la persona. Lo que es bueno para mí no es bueno para ti, indudablemente. Entonces la persona está allí viviendo una situación que lo que tenemos que buscar es qué es lo que te hace estar allí. Y después que tú descubres eso, tú dices, quiero aquí, seguir aquí. ¿Es esto lo que me va a permitir seguir aquí? ¿O es esto que estoy descubriendo lo que me va a permitir salir de aquí? Con conciencia. Entonces, dejar, soltar la creencia de que el otro va a cambiar o que un día va a cambiar es algo muy importante. Yo no digo que las personas no cambien, sí cambian, cambiamos de hecho, ¿eh? Pero vamos a cambiar por un proceso propio personal de cada uno. El que decide, si de verdad yo sigo haciendo esto, voy a perder la pareja, voy a perder el hogar, voy a perder los hijos, voy a perder, yo tengo que cambiar. Pero la conciencia la toma el otro. Ojo, y no es que no se le dice, se dice, pero cuando ya llegan a la consulta, en casos extremos, es que ya han agotado muchos recursos y muchas maneras diferentes de tratar de resolverlo y no lo resuelven. Los maltratos siguen y no se resuelve nada. Entonces, cuando ya llegan es porque ya están casi que, bueno, muy mal. ¿Eh? Entonces, no es lo mismo trabajar una adicción cuando está comenzando que cuando ya tienes 10 años, 20 años, Ah, 30 años en ella. ahí entra también el miedo, ¿no? El miedo fuerte, entre más años, pero yo ya duré 30, ahora yo qué voy a hacer solo, sola, ya tengo tantos, entonces yo mejor me quedo. O sea, son muchos factores, como usted bien lo dice, Ana María. Lo único que creería yo es que tenemos nosotros como esa, si podemos tomarlo como la palabra, no sé si es la correcta, la responsabilidad de entender que hay algo que tenemos que aprender y que hay algo que tenemos que resolver. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucedería en el caso de que yo voy hasta mi vida, hasta el final, unos hijos viendo una relación de este tipo, de conflicto permanente, los hijos, dos o tres hijos mirando a papá y mamá, hasta el final le celebran los 50 años, las bodas de 50, 80 años, los mismos hijos saben que fue toda una vida tóxica y se terminan muriendo y continúa la vida de esas personitas. ¿Habría tendencia a repetir este tipo de patrones aprendidos? Claro. Y una vez entrevistaron a dos hermanos gemelos eh, y vivían en un hogar así, padre alcohólico, la mamá casi que igual, o sea, vivían un matrimonio o una familia terrible, ¿verdad? Y cuando ya están adultos, van y le hacen una entrevista y uno de ellos se hace médico, tiene una familia bella, hermosa, casado, no bebe, o sea, un ejemplo. ¿Ok? Entonces le pregunta, ¿a qué cree usted que se debe el éxito en su vida? Y él le dice, por el tipo de familia de donde vengo. ¿Ok? Entonces van al el otro hermano, al que es también alcohólico, maltrata a la Claro. mujer, los hijos tal, y le hacen la misma pregunta. ¿Qué cree usted que se debe el fracaso de su vida? Al tipo de familia de donde vengo. Eso también es relativo. Los hermanos pueden vivir el mismo conflicto dentro de una misma familia. Unos van a decidir que uno toma ese camino y otros van a decir, ese es el camino que tengo que tomar. Eso también Claro. tenemos que mirar qué puede suceder. Y también Entonces, por puede darse, supuesto, Ana María, también puede darse, Ana María, ajá, que después de haber vivido esta experiencia, la persona cuando va a tener una relación con alguien, inconscientemente dice, o le pasa la factura, o le pasa la cuenta de cobro del dolor que trae papá y mamá de esa relación, y a mí usted no me la viene a hacer, usted conmigo no viene, pero es como un diálogo interno que hace que haya algún tipo de confrontación con la persona,
o que haya algún tipo de situación con la pareja, por toda la historia que Pues ella sí, trae y todo el recuerdo que trae. claro. Y eso es lo que muchas veces hace, usted no viene a hacer lo mismo Claro. y de verdad, si usted no cambia, nos separamos. Y efectivamente muchas parejas se separan, pero porque hay una decisión tomada. Mientras que hay otras que la otra persona reacciona y hace el cambio y pueden seguir. Pero de todo eso se ve y sucede a diario. No, y Están los que cada van a vez, decir, y como usted bien lo dice, Ana María, cada caso es muy individual, se va ampliando, porque son muchas cosas. Lo único que pues, nos queda claro hoy, que son muchas cosas importantes, es que es fundamental trabajar en ello, empezar uno a darse la oportunidad de ser ayudado por alguien que tenga la experiencia y la formación para ello. No con el entonces, vecino, porque uno va, la gente va a buscar ayuda donde el vecino que está peor que uno, ¿no? Entonces, claro, imagínese el conflicto mayor que se puede formar. es importante que la persona descubra cuál es su verdadera autonomía en la vida y su libertad, o sea, y cómo se quiere expresar en el mundo, su presencia en el mundo, qué es lo que es valioso para la persona, ¿ok? Y darle un sentido a la vida, darle un sentido de hacia dónde voy a ir y poder hacer un camino de vida, planificar un camino de vida a seguir. Eso es lo que es importante de tomar en cuenta. Pues mi querida Ana María, muchísimas gracias. Muy contento, A muy ti, agradecido. A nombre de Cristian. todas las personas que nos están viendo en este momento, le envío un abrazo muy especial de agradecimiento, porque todo esto abre poco a poco la mente de las personas. Ya vamos entendiendo que no es que alguien diga, es que mi vida fue así, porque es que Dios no quiso que yo fuera feliz". No, todo tiene un propósito en la vida y llegar nosotros a ese entendimiento nos da la libertad y la claridad de saber qué tenemos que hacer y cómo avanzar, pero con la interpretación correcta. Ana María, muchísimas gracias. Un abrazo, A muchísimas ti, gracias. Cristian. Gracias a todos. Felicidad. A todos ustedes un abrazo muy especial. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.